Bueno, cuando todo hacía suponer que el tema de las tarifas estaba saldado y en particular el más polémico de todos, el que durante prácticamente el año 2017 nos tuvo expectantes por la posibilidad de una rebaja en la tarifa, hablo de UTE, bueno, el tema vuelve a colocarse sobre la mesa. Es que en realidad hay que ser muy sinceros. Desde hace mucho tiempo que los trabajadores de UTE vienen hablando, desde dentro del propio ente, de que era posible una rebaja en la tarifa del servicio. Vuelven a insistir ahora que el gobierno ha hecho un anuncio en contrario de esta situación, pero lo hacen con una propuesta de bajar la tarifa eléctrica, pero además de la creación de un movimiento de usuarios para lograrla, generando de alguna manera también y esperando tener un ámbito en donde el gobierno entable un diálogo y responda a esta propuesta. Qué mejor que hablar con Sebastián Herrera, que es presidente de AUTE, bueno, para conocer los alcances justamente de esta iniciativa que han decidido llevar adelante. Buen día, Sebastián, un placer. Buen día, muchas gracias por la invitación. Relacionado con lo primero que decías, ¿no? Yo creo que nosotros como sindicato, como trabajadores de UTE, nos sentimos responsables de que ese tema esté instalado. Y era justamente uno de los objetivos cuando nosotros elaboramos la propuesta de rebaja de tarifa, sobre la base de entender la tarifa es injusta, bajarla es posible. Cuando largamos esa propuesta a la opinión pública, al conjunto de las organizaciones y del pueblo, la idea era que este tema estuviera instalado. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que los usuarios y los trabajadores, y eso voy a la segunda parte de lo que planteaba, tenemos que participar de la discusión y no tenemos participación social desde el punto de vista institucional. Sí lo tienen los grandes generadores y los grandes consumidores. Ni los usuarios, doña María en su casa, ni nosotros los trabajadores tenemos incidencia social desde el punto de vista institucional para poder discutir estas cosas. Y termina pasando que como que, digamos vulgarmente, la terminamos balconeando, la miramos de afuera y la decisión ya se tomó. Y nosotros tenemos nuestra opinión, pero no podemos discutir nunca. ¿A ustedes les sorprendió la decisión que finalmente toma el gobierno? Digo, tomando en cuenta las idas y venidas, y bueno, inclusive lo recordábamos en el momento que se hizo el anuncio, hasta las propias palabras del presidente Vázquez de que había sido un tema que había estado sobre la mesa, que se estaba estudiando, pero que se estaba estudiando la rebaja de la tarifa, no el aumento. Estudiando la rebaja, sí, eso era lo que se había dicho en los medios en alguna oportunidad. Yo no sé si sorprender, porque en realidad ya venimos de varios años consecutivos donde ha pasado esto, donde se han usado las tarifas como una forma de contener también determinadas variables macroeconómicas, y nosotros entendemos que está bien, esa discusión es una discusión válida desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad de hacerlo, pero que también nosotros entendemos que lo que es el rol de las empresas públicas se va viendo dibujado. A ver, UTE, en el caso nuestro, los trabajadores de UTE, ¿es una empresa que debe recaudar dinero o es un ente que está al servicio de garantizar el acceso a un derecho? Y bueno, nosotros vamos por ese lado. Lo que no significa, esto de ser garante de derecho, que vos no tengas que trabajar mucho para la sustentabilidad. Cualquier negocio tiene que ser sustentable, porque si no, no es sostenible en el tiempo y pierde su efectividad. Claro, lógicamente. Ahora, no recaudar, porque ahí ya nos vamos para el otro lado. No solamente pagás todas tus cuentas, sino que además terminás poniendo casi 600 millones de dólares a rentas generales, y bueno, y ahí entra otra discusión. ¿Ese es el rol que tiene que tener usted? Sí, por supuesto, dar una mano de repente cuando una empresa es recontra buena como UTE y hay una buena gestión y se puede aportar, bueno, aportemos, pero también tenemos que discutir si ese es el rol de UTE, ¿no? Claro, porque además genera un precedente un tanto peligroso, es decir, una manipulación de estas características de una tarifa a la que estamos obligados todos a pagar, porque es algo que no podemos soslayar. Es fundamental. Es muy complicado, porque es decir, hoy me sirve para determinado fin y desde adentro del propio ente, del propio organismo, me están diciendo, no, pero las posibilidades que tenemos nosotros como entes de favorecer a la población, ustedes entienden que con una rebaja, y la pregunta es, ¿una rebaja de qué orden aproximadamente? Lo primero que hay que señalar es lo que decías al principio, la universalidad de la tarifa eléctrica. Hoy no se puede vivir sin energía eléctrica. Claro. Y el Uruguay tiene algo que es motivo de orgullo, que nos podemos golpear el pecho, como se dice por ahí en la esquina, porque llega el tendido eléctrico de UTE llega a casi el 100% de la población, y eso no pasa en todos lados, no es una realidad general. Y eso es
Justamente porque hay una UTE estatal y pública que tiene un rol social. Si no pasara eso, no habría, porque no lo es sustentable. Bueno, tirar una línea de miles de kilómetros para abastecer a un cliente, sustentable desde el punto de vista del negocio, de la transmisión y la distribución, no lo es. Pero sí tiene un rol social importante. Claro. Entonces, cuando hablamos de la tarifa, hablamos de universalidad. Llegás a todos lados. Nosotros lo que decimos es, la energía eléctrica hoy es un derecho humano. El acceso a la energía satisface un derecho humano. Y por lo tanto no tiene que ser grabada con IVA. No tiene que ser grabada con IVA. Es un error conceptual, ¿tá?, que no tiene que ser grabada con IVA. Y ahí hacemos una propuesta que tiene dos partes, ¿no? Podés, digamos, quitarle el IVA a la potencia contratada. Ya el cargo fijo, digamos, está exonerado, pero podés quitarle el IVA a la potencia contratada hasta 3,7 y a los primeros 200 kilowatts de consumo, que es como la primera franja de consumo, podés quitarle el IVA y con eso podés solamente a la tarifa residencial, porque acá también hay que diferenciar. Claro. Una cosa es la tarifa de los grandes consumidores, otra cosa es la tarifa residencial, la de la familia, digamos, y vos en esa tarifa podés hacer una rebaja sustancial. Y cuando ustedes hablan de hacer además un movimiento de usuarios, es decir, como explicabas bien al comienzo, ¿no? ¿Quiénes son los que en definitiva balconean, pero que terminamos siendo los consumidores del servicio que brinda UTE? ¿A qué apuntan con ese movimiento de usuarios y cómo lograrlo? Acá hay un drama. Cuando te llega la factura eléctrica, vos todos los meses tenés que abonar. Y es un drama, porque a los hogares uruguayos, en promedio, le pesa un 4% pagar la tarifa, en función de sus ingresos. El dinero que le entra, 4% en promedio se destina a pagar la tarifa. A los grandes consumidores es un 0,4%. O sea, 10 veces menos en promedio lo que le pesa pagar la tarifa. Y si voy a los hogares más pobres, a los hogares más pobres le pesa un 10%, es decir, 25 veces más que al gran consumidor. Es un problema enorme ese que tenemos, entonces todos los meses que llega la tarifa a tu casa es un drama. ¿Cómo incidir en eso? Nos planteamos nosotros como sindicato y hemos hecho cosas. Hemos intentado que nuestra brigada solidaria esté en aquellos contextos más críticos, en las escuelas de contexto crítico, dando una mano, regularizando instalaciones, haciendo instalaciones seguras, haciendo charlas con los vecinos en los barrios. Y eso nos ha dado una muy buena experiencia. Y ahí quisimos dar un saltito más y decir, ¿cuál es la propuesta programática, estratégica que tiene AUTE? Bueno, con esta propuesta que nosotros hacemos, sigamos generando masa crítica y debate público, y trabajemos hacia la creación de un movimiento de usuarios, que hay experiencia, primero, de antaño en el Uruguay, los años 30, 40, y en otros países que tomamos como referencia, como México, como otros países, donde tienen realmente movimientos de usuarios que discuten e inciden socialmente en la discusión de, bueno, no solamente las tarifas, sino el rol del servicio público. ¿Para qué está, en este caso, el ente autónomo UTE? En este caso, ¿ustedes hicieron presentación de la propuesta? ¿La propuesta de rebaja de tarifas, te referís? Sí. Sí, la propuesta está hecha. Justamente tengo la remera del Encuentro Internacional de Trabajadores de la Energía, donde nosotros públicamente y ante las autoridades, donde estaba la ministra, la directora nacional de Energía, el presidente de UTE y legisladores también, hicimos la propuesta. Ahí se la entregamos públicamente a todo el mundo y la verdad, desde aquel momento hasta ahora estamos a la espera de que no ha habido ninguna respuesta de eso. Por lo menos un pronunciamiento, aunque sea somero pronunciamiento, no hemos tenido. Sí hemos visto alguna cosa en los medios que se ha salido Sí, yo vi al presidente de UTE, después del anuncio del aumento de tarifa, reconocer que en realidad se podía haber generado una rebaja. Lo llegué a escuchar que me quedé medio ahí en un semanario, como diciendo, bueno, pero ¿por qué no lo dijo antes? Pensé en ese momento. Claro. Aunque en realidad sí creo que en algún momento también lo había mencionado. Lo que pasa es que fue muy entreverado. Es decir, todo esto se inicia con declaraciones del presidente Vázquez, pero también de la ministra, del presidente de UTE. Y la verdad, había una cifrada expectativa de la población en que se iba a terminar dando la rebaja. Lo que uno podía discutir era si la rebaja era poca o era mucha, pero como que decíamos que va a haber rebaja, va a haber rebaja. Lo que no suponíamos era que iba a haber aumento. Claro, y ahí yo me imagino a doña María en su casa. Dice, bueno, a ver, muchachos, los trabajadores de UTE me están diciendo que la tarifa es injusta y que bajarla es posible. Después sale la ministra de Energía y dice que podría bajarse o tendría que bajarse la tarifa residencial. Y después sale el presidente de UTE y dice que se puede. O sea, termina reconociendo que lo que dice el sindicato, que bajarla es posible, termina siendo real. Pero ¿qué pasa? Me aumenta un 3,2.
Entonces alguien dice, bueno, está todo muy lindo esto, muy lindo todo este panorama, pero yo a partir del 1 de enero de 2018, 3,2% más. 3,2%. Y eso es una realidad. Entonces nosotros ahí planteamos, en el comunicado público que hace el sindicato, planteamos, bueno, está bárbaro todo esto, pero sin participación social, sin una posibilidad de dar una incidencia, de abrir ámbitos para discutir esto, que ahora también lo está reclamando nuestro PCRT, digamos, sin eso, es muy complicado porque se termina tomando la decisión sin tomar en cuenta la opinión de los usuarios y de los trabajadores. Sebastián, ¿y hay un límite en cuanto a esperar una respuesta o por lo menos una convocatoria a la propuesta que ustedes oportunamente hicieron? ¿Hay ya una intención de tomar medidas por parte del sindicato si esto sigue así? Es decir, se nos termina el año, evidentemente, nos están quedando muy pocos días. Sí, y el 1 de enero ya prácticamente está ahí a la vuelta de la esquina. Claro, está a la vuelta de la esquina. Nosotros, a ver, yo siempre trato de agotar todos los mecanismos donde uno pueda conversar y generar los ámbitos. Y esa es la intención, ¿tá? Esa es la intención. Veo con preocupación, sí, y lo vemos con preocupación, esto ya más como uruguayo que como presidente de un sindicato, es que está faltando diálogo a veces para las cosas, que necesitamos conversar más, generar debate público y que todas las partes den su opinión, en el acuerdo o en el desacuerdo. Y ahí tenemos que dialogar y hay que hacer un esfuerzo muy grande, creo que todos los actores de la sociedad, todos, ¿tá? Porque también existe mucho oportunismo en estas cosas, ¿no? Claro. Ahora parece que hay algunos sectores políticos que nunca firmaron un acuerdo multipartidario. Entonces, ese oportunismo, yo me desmarco absolutamente de ese oportunismo porque creo que no aporta, ¿no? Pero sí, desde el rol social que tiene cada uno, desde su lugarcito en la sociedad, podemos sentarnos en una mesa a conversar y buscar alternativas. La pregunta, aunque pueda intuir o prácticamente en las propias declaraciones que has hecho en esta entrevista, se desprende la respuesta, pero tengo que hacértela. Si hubiera un llamado de las autoridades de gobierno y un, llamémosle, sinceramiento de lo que se dice, que en realidad otros agujeros, como se tiene a nivel económico, se están tapando de alguna manera o se están paliando para que no sean tan graves con el dinero que está dejando UTE, que está dejando ganancias. Si se les dijera concretamente al sindicato, mire muchachos, sí, la realidad es que la tarifa, si miramos solamente a UTE, sería posible rebajarla, sería lo justo hacerlo, pero no se puede por este motivo y es un esfuerzo que le estamos pidiendo a la población. ¿Sería aceptable como argumento o lo que dijiste al principio de que no es la función de UTE como ente el estar sosteniendo otros problemas que pueda tener el Estado, ustedes no lo aceptarían? No, yo creo que sí, a ver, pero es relativo ese argumento. Porque también, yo te digo, vos podrías, quitándole el IVA a la tarifa, por poner un ejemplo de una cosa concreta, quitándole el IVA a la tarifa y grabando un poquito más al consumo excesivo, al consumo absolutamente excesivo, por ejemplo, que no es vital para la vida, como calentar el agua para una piscina, por poner un ejemplo. Claro. Si yo grabo un poquito más a ese consumo, yo puedo financiar gran parte de la propuesta que hace AUTE y terminar bajándole a Doña María la tarifa residencial a los que consumen la franja solamente, digamos, para satisfacer las necesidades básicas. Y bueno, y en eso no hay mucha posibilidad de transar desde el punto de vista conceptual, ¿no? Después en una mesa habrá que conversar y buscaremos la vuelta. Sebastián, y para finalizar, también dentro de las declaraciones que se hicieron en el momento que se habló del aumento de las tarifas, se manejó una cifra de gente que se encuentra informalmente utilizando el servicio de UTE. ¿Esa cifra es la que brindaron las autoridades? ¿Son tantas decenas de miles de uruguayos los que están colgados de la energía eléctrica? Mirá, se habla de unos 70.000 hogares. Sí. Eso es la cifra que se tira. UTE tiene 1,5 millones de clientes. En 1,5 millones es muy poquito, muy poquito. Es una cifra grande igual, hay que trabajar, en eso coincido con lo que se plantea. Bueno, tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar para que no roben, tenemos que trabajar para garantizar un derecho. Claro. Porque yo me pregunto, y lo decía en otros programas con otros colegas tuyos, ¿por qué esa población está viviendo en esas condiciones? Yo creo que es esa la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Sí. ¿Quieren vivir así? ¿Quieren vivir por debajo de no tener garantizados sus derechos básicos fundamentales? Yo creo que no, y que tenemos mucho que trabajar en esa dirección. Ahí hay un camino para andar. Ahora, te tiro un dato. Hay estudios que lo estamos afinando, porque son números que hay que tirarlos con mucha responsabilidad arriba de la mesa, que plantean que no es
en los lugares más estigmatizados de la sociedad donde más hay pérdidas no técnicas, es decir, robos. ¿Sí? ¿Tá? Por lo menos se equipara con otros sectores de la población, es decir, se termina robando lo mismo en una zona roja, digamos, como vulgarmente se puede llegar a comprender, ¿tá? Que en otros lugares, en otros hogares que tienen otro tipo de acceso a otro diciéndolo claramente, uno podría llegar a entender, entre comillas, que por razones de necesidad y por no poder pagarlo, hubiera gente que la única manera que tiene de acceder a la energía sea esa. No es tan así. Pero que no es tan así porque hay gente que pudiendo pagarla, lo utiliza como método constante. ¿Y la forma de detección de eso cuál es desde adentro? Es decir, te lo pregunto como trabajador. ¿Cómo se detecta cuando se tiene esa fuga? ¿A través de inspecciones? Sí, UTE hace mediciones, inspecciones en forma permanente en toda su red y va detectando. Incluso la propia dinámica de la red tiene ya por defecto determinado conjunto de pérdidas que ya se dan, ¿no? Pero también pérdidas técnicas, digamos, pero también están las no técnicas, que cuando hay enganche o algún tipo de conexiones irregular a la red de UTE. Eso se va inspeccionando y se va detectando. Incluso UTE tiene un conjunto de trabajadores que se dedican específicamente a eso. Pero lo que seguramente más de una de las personas que nos ven debe estar pensando es, aún con esa fuga, aún con esa pérdida, que no es una pérdida, usted da ganancias. No, por supuesto que hay muchísimo que mejorar, sin duda, pero que UTE da ganancias, es una mina de oro, digamos, lo es. Eso es así. Bueno, vamos a recordar que de alguna manera la intención manifestada por Sebastián Herrera, presidente de AUTE, es que se plantee una discusión sobre la posibilidad de la rebaja en la tarifa de UTE. Sí. No me hablaste de plazos, es decir, agotar todas las instancias posibles de diálogo, pero sí el ir generando un movimiento de usuarios para que el usuario también tenga lugar en esa mesa, digamos, de discusión. Sí, que tenga voz, que tenga participación social y trabajar hacia la concientización, porque en definitiva todos nos tenemos que involucrar en esta discusión. ¿Por qué? Y bueno, porque nos afecta a todo, el rol de la empresa pública y después de todos los meses, mes a mes la tarifa. Ni que hablar. Bueno, hemos estado dialogando con Sebastián Herrera, que es presidente de AUTE. Hemos puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la tarifa de UTE. El agradecimiento por estos minutos. Gracias a usted. Un feliz año. Igualmente. Un feliz 2018 y que bueno, que nos encuentre por lo menos con alguna de estas iniciativas encaminadas. Y bueno, que nos encuentre discutiendo sobre estas cosas, que es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos cerrando por aquí la entrevista.